Buen día, hoy nos encontramos con el doctor Leopoldo Ruiz Huerta, ingeniero mecánico por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es coordinador del grupo de micromecánica y mecatrónica del CECADET y copartícipe en la conceptualización y operación del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada, MADIT. Hemos venido para que nos informe acerca del proceso de impresión 3D, más enfocado a materiales alternativos, ya que a pesar de ser un proceso bastante popular, hoy en día se encuentra frente a algunas dificultades al tratar con ciertos materiales. Buenos días, Gracias, doctor. buenos días. La semblanza algo vieja, pero buenos días. Particularmente el nombre general de los procesos de adición de materiales es manufactura aditiva, ¿no? Por eso este laboratorio se llama Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva. No es que sea incorrecto el utilizar el término impresión 3D, pero no funciona para todos los procesos que comúnmente se llaman impresión 3D. Es muy interesante, una de las muchas anécdotas relacionadas particularmente con la generación del término impresión surge cuando en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en la Universidad de Texas se desarrolla un proceso en general que se llama Powder Bed Fusion, o lo que se tiene es una cama de polvos, donde un rayo láser lo que hace es el proceso de derretimiento de estos polvos para generar la adición. Y en competencia, otra universidad, insisto, con un margen de error importante, ¿no? Si mal no recuerdo es el MIT, lo que desarrolla es un proceso llamado binder jetting. El binder jetting lo que hace es utiliza la misma cama de polvos, pero la manera de unir los materiales es a través de un aglutinante, de un pegamento. Entonces, tal cual como cuando éramos niños y colocábamos pegamento sobre una cartulina y después le echábamos algo de diamantina o sopa de pasta o cualquiera de estas cosas y después la volteamos y se quedaban adheridas, esa es particularmente la idea en la cual se fundamenta binder jetting. Después vuelves a colocar este binder, este aglutinante, este pegamento, y le puedes volver a echar una capa de material y así vas creciendo capa por capa. Entonces este proceso utilizó las cabezas de impresión de impresoras, ¿no?, comunes de papel. Lo que hizo fue un proceso elevado, una adaptación y una serie de cosas, y lo que colocaron fue este aglutinante. Entonces fue relativamente sencillo llamarlo un proceso 3D printing o impresión 3D, pero eso no significa que todo lo que está en el mercado sean impresoras en 3 dimensiones. Por supuesto que para los mercadólogos particularmente, y es brutalmente sencillo vender la idea de es una impresora 3D, pero a mí nada más platícame dónde está la tinta y dónde están todos los requisitos que se tendrían para un proceso de impresión. Entonces, hablar de manufactura aditiva está normalizado, hay una norma definida por la ASTM, la American Society for Materials and Testing, al igual que para la ISO, y entonces se define los procesos de manufactura aditiva como un proceso de construcción donde se deposita material típicamente capa por capa a partir de un archivo digital y de manera automatizada. Esto pues genera una serie de retos, es decir, una persona de la construcción que pudiera estar colocando capa por capa tabiques, pues no necesariamente es un proceso de manufactura aditiva porque no está ocurriendo ni a partir de un archivo digital ni de manera automatizada. Entonces se ciñe un poco a la deposición de material de manera selectiva, es decir, donde hace falta o donde no hace falta, y eso al final pues, lo que resulta es en construcciones diferentes. De acuerdo a esta propia norma existen 7 procesos asociados a la manufactura aditiva más uno que es considerado híbrido, es decir, existirían 8 en términos generales que combinan. Cada uno de estos procesos lo que tienen es asociadas tecnologías, es decir, hablando nuevamente del Powder Bed Fusion o del proceso de fusión en cama de polvos, lo que se tiene es un polvo, se tiene este láser, ocurre este proceso de derretimiento del polvo y se une el material. Bueno, pues hay quienes utilizan láser con un tipo de longitud de onda, de un color, y hay quienes modifican este láser, hay quienes utilizan un rodillo, hay quienes utilizan la atmósfera en nitrógeno, hay quienes utilizan la atmósfera en argón, hay quienes utilizan otras fuentes de energía, y todas estas modificaciones se convierten en tecnologías asociadas a este proceso. Pero en general prácticamente todo lo que ocurre en temas de manufactura aditiva están ocurriendo dentro del espectro de estos 7 procesos más uno, que a la hora de llamarlo híbrido, pues lo que significa es que se puede depositar material, pero también es posible pasar una herramienta que esté retirando el exceso. ¿A qué se debe? A la posible inexactitud que se tendría a la hora de estar depositando material, y que posteriormente pasa una herramienta para corregir si hubo un exceso de material y conseguir una tolerancia geométrico-dimensional que al final en muchas ocasiones puede definir si algo funciona o no funciona para lo que se necesita.
En realidad trabajamos en los dos rubros. La gran mayoría del equipamiento que está montado en este laboratorio nacional es infraestructura comprada. En realidad es que nosotros nos dedicamos mucho más a la parte de la investigación de la relación proceso-material-geometría, y por supuesto hemos adquirido material, es decir, motores, guías, actuadores, filamentos, cabezales, y hemos desarrollado nuestras propias versiones de máquina, pero en realidad no es el objetivo el desarrollar particularmente nuevas versiones de máquinas. El entendimiento del desempeño de este performance, llamado en inglés, que ocurriría al aplicar o no aplicar determinadas estrategias y características de construcción a un determinado material. Con todo gusto. No todos los procesos de manufactura aditiva tienen al calor como la principal característica de unión. Por ejemplo, los procesos de fotopolimerización son procesos que sí, aunque algunos de ellos son exotérmicos, es decir, tienen la liberación de calor o se calienta en realidad el material, no necesariamente llegan a un intervalo tan elevado como el que se necesita para derretir un polvo. Entonces, cuando estamos hablando de polímeros, sí existen procesos también de cama de polvos que utilizan láseres con mucho menos energía, pero procesos de laminación, ¿no? Imaginemos que tomamos un cuaderno, ¿no? Yo coloco una hoja, le coloco un aglutinante, nuevamente un elemento que lo una, y puedo colocar otra hoja encima, y otra hoja encima, y otra hoja encima, y al final corto el contorno, o previo a pegarlas, he cortado el contorno en cada uno de ellos, y podría tener una representación volumétrica de algo que está construido a partir de papel. Al final, estos procesos también son considerados procesos aditivos, y esta condición o esta característica de construcción particularmente no involucró calor. Si retomamos nuevamente el proceso de binder jetting, cuando se aplica a metales, sí hay un post-procesamiento que requeriría un tratamiento térmico, pero en algunos otros materiales, particularmente los cerámicos que ustedes manifiestan como de su interés, una de las muchas maneras de unir carbonato de calcio, que es prácticamente lo que más se utiliza en los equipos de manufactura aditiva con polvos y particularmente con polvos cerámicos, lo que hace es se tiene polvo cerámico, se coloca este aglutinante, nuevamente vuelves a colocar carbonato de calcio, vuelves a colocar aglutinante, vuelves a colocar carbonato de calcio, y al final pues lo que terminas es en un componente que no necesariamente fue sometido a un proceso térmico, que después se recomienda tener un postprocesamiento, típicamente una infiltración, que lo que hace es que ingrese una mayor cantidad de elementos que permitan la unión entre todo este polvo que estaba al menos sostenido gracias a este binder, este aglutinante original. Entonces, no todos los procesos de manufactura aditiva están típicamente asociados al calor, aunque pues a veces se piensa eso, ¿no? Entonces depende mucho. Hay algunos otros que generan calor, además por otras fuentes de energía. Estos procesos de laminación que comentábamos, lo de las hojas de papel, ahora imagínatelo en hojas de papel aluminio, por ejemplo. Entonces, para unirlas, pues lo que puedes hacer es después meter vibración ultrasónica que genera calor en virtud de la excitación y también de la interfaz que se generan entre estas hojas, y al final pues se derriten y se unen, ¿no? Entonces depende muchísimo de exactamente qué proceso, diagonal, tecnología es la que se está utilizando en los procesos aditivos, si funciona o no funciona, ¿no? Depende exactamente a qué le llames trabajo con cerámicos. Por ejemplo, el trabajar con alúmina, que finalmente la alúmina es un óxido del aluminio. Existen compañías que trabajan, o quitamos la palabra compañías, existen investigaciones que se relacionan con el uso de máquinas de powder bed fusion, es decir, estas nuevamente que utilizan un láser para bajar y derretir, que declaran trabajar con cerámicos, y en realidad con lo que están trabajando es con óxido de aluminio, ¿no? Con aluminio. Existen otras versiones, particularmente como que yo un filamento, ¿no? Si te refieres a este proceso de extrusión, o un material que contenga un porcentaje de cerámico, lo puedo extruir también. Puedo incorporarlo a un filamento y extruirlo, es decir, utilizas otro medio de transporte para llevar parte del cerámico, pero eso no significa que la totalidad sea cerámica. Y en procesos de estereolitografía lo que se pueden hacer es combinación con resinas que pueden ser fotopolimerizables, que es particularmente una de las grandes ventajas que tendría el SLA, o una de las características de operación, y a partir de eso se pueden trabajar mezclas que contengan un porcentaje de material
cerámico. Eso todo es factible, ¿sí me explico? Particularmente para temas de ingeniería casi no hay imposibles, solamente hay incosteables. Entonces exactamente, pues cuando hablas de trabajar con materiales cerámicos, pues depende muchísimo a qué cerámico te refieras, con qué pureza lo necesites, cómo lo necesites en términos de adhesión, qué error geométrico dimensional necesitas, qué desempeño debe de tener este material cerámico. Existen limitantes en términos de las características de operación de cada uno de los equipos contra las características que necesita cada uno de los materiales para poderse adherir o no. Entonces no es que a una máquina de metales el día de hoy decidamos, le voy a cambiar y le voy a poner ahora no sé, un polímero y voy a trabajar el láser a mucho menos potencia. Pues en teoría pudiera ser posible, pero tal vez las condiciones de cámara no necesariamente serían como las mejores. Habría que alcanzar a programar las alturas que se necesitan en términos de deposición. Es decir, hay muchísimas variables de proceso que intervienen y no necesariamente existen como máquinas tipo navaja suiza, ¿no? Que al día de hoy trabajan una cosa y otra, aunque sí vale la pena mencionar que sí existen tecnologías que están pensadas más abiertas en términos de, bueno, ¿quieres probar alguna versión de un determinado material? Puedes hacerlo y te doy un cierto intervalo en el cual pudieras cambiar la dinámica en la cual quieres que se esté depositando, podrías cambiar la fuerza con la cual está saliendo, podrías cambiar la velocidad, las trayectorias. Entonces, entre más configurable sea una máquina y su proceso, típicamente menos usuarios tiene, porque entonces requiere un alto grado de profesionalización del usuario. Pensar en esto, como ustedes lo definen, de impresoras 3D, de que termino un diseño y le doy control P y lo mando a construir, pues requeriría un sistema tan cerrado como las impresoras de papel, ¿no? Entonces, pues yo ya terminé, ya es un PDF, ya no hay nada que hacerle. Yo no voy a configurarle si quiero que el tóner o si quiero que la cabeza de inyección de tinta pase y deje 325 gotas por milímetro. Pues en realidad esos parámetros ya están fijos y lo único que haces es le das control P. Te preguntarán tal vez la calidad con la que quieres esa representación gráfica y se acabó. Todos los demás son preajustes que ya tienen. Entonces lo mismo ocurre si tú quieres un proceso brutalmente familiar con el usuario, pues tienes una máquina muy cerrada. O sea, tú me compras el material que viene en verde, que se llama PLA, y ese ya está configurado a qué trayectorias tendrá que hacer, qué temperaturas va a manejar, qué dinámica va a seguir. Termina tu diseño, lo mandas a construir y eso se convierte en algo cerrado. Ahora si tú quieres, es que ahora voy a probar PLA que tenga un porcentaje de cerámico. Necesitarías tener un equipo que te permita, no, entonces necesito que vayas un 3% más lento, que subes la temperatura un 7% más, o cualquier otro parámetro que necesitas. Entonces eso define mucho en realidad qué tipo de equipo se necesita y en realidad qué es lo que vas a hacer con ellos, ¿no? No son recetas de cocina. Casi cada fabricante juega un tanto con su configuración de material y parámetros y por eso hay tanta decepción, particularmente asociada a los procesos aditivos. El día de hoy puedes comprar un equipo por $250 en eBay y hay máquinas de $2 millones en el otro lado. Entonces la analogía es como quien llega y se para en una esquina, que alguien voltea a ver al usuario de un Mercedes-Benz y el otro voltea a ver al usuario de un Chevrolet Matiz, ¿no? El del Matiz no entiende cómo el otro se gastó $3 millones en ese coche y el del Mercedes no entiende cómo el del Matiz puede viajar en ese vehículo, ¿no? Que desde la perspectiva del Mercedes pudiera no tener el desempeño, desde la perspectiva del Matiz pues tiene un costo excesivamente elevado. Entonces todo eso que está ahí pues define mucho en realidad si las cosas funcionarán o no funcionarán.